Alegrías de la vida. Había una vez una ciudad llamada Caos. El dirigente de este lugar vivía pendiente más de sus necesidades que las del pueblo. Gastaba todo el dinero y la ciudad en sí era un desorden total. Esto se debe a que no existían estándares de comportamiento que mantuvieran el equilibrio y la paz en Caos. El pueblo ya estaba cansado de la situación, nadie imponía un pare, la comida se agotaba, cada vez había más muertes, la seguridad en las calles era peor cada día y los estudios se suspendieron. En fin, como no existía autoridad alguna, la ciudad estaba en declive y los habitantes decidieron protestar, liderados por un grupo de personas que estaban decididos a cambiar el rumbo de esta ciudad. Por lo tanto, derrocaron a este dirigente y decidieron postular un nuevo líder. Este líder tenía ciertas expectativas con respecto a la situación de la ciudad. Convocó un grupo de personas que lo ayudarían a crear las normas que arreglaran la condición de este lugar sin perder la identidad, las costumbres, la religión, el idioma, que además servirán como base para la construcción de una urbe diferente y mejorada, para así de esta forma lograr el bien común. Las cosas iban cambiando poco a poco. El orden se iba restaurando en la ciudad y los ciudadanos comenzaban a tener sentido de pertenencia por su lugar de origen, característica que en tiempos pasados no se generaba. Sin embargo, a pesar de que este lugar comenzaba a evolucionar por medio de las leyes instauradas, quería ampliar sus oportunidades y generar lazos con otras ciudades cercanas a esta. El problema era que estas ciudades estaban pasando por el mismo desorden y anarquía que la ciudad Caos había experimentado en un tiempo atrás. Por lo tanto, el dirigente de esta ciudad convocó una junta con los otros estadistas para hablar del problema que estaban viviendo. Si la economía, el bienestar y la situación política podían mejorar en otras ciudades por medio de unas normas establecidas y además de todo beneficiarse entre todos por medio de la cooperación, ¿por qué no hacerlo? Fue entonces cuando los dirigentes del resto de las ciudades que estaban en declive y en un momento deplorable se pusieron de acuerdo con el dirigente de la ciudad Caos para establecer las leyes o normas que regularan la situación y de esta forma mejorar las relaciones entre ellos, tanto internas como externas. El resultado fue evidente. Las ciudades comenzaron a prosperar en cuestión de meses y tanto el pueblo como los dirigentes estaban a gusto con la decisión que habían tomado. El comercio mejoró, la seguridad cambió y el bienestar de todos se optimizó notablemente. Fue entonces cuando otras ciudades de países diversos con un nivel de desarrollo mayor comenzaron a ver a la ciudad Caos y a sus ciudades aledañas como posibles potencias en diferentes aspectos. Se reunieron y acordaron que para lograr relaciones sostenibles y el bien común, Caos y el resto de las ciudades cercanas debían adoptar como suyas ciertas leyes ya fundadas con anterioridad que eran aceptadas globalmente. De esta forma, Caos pasó a ser una ciudad sin ley ni orden a una metrópoli equilibrada que mantuvo relaciones tanto internas como externas y donde el principal objetivo fue el bien común. Hace muchos años existía un grupo de diversas familias que estaban distribuidas por todo el globo terráqueo. Sin embargo, estas familias eran independientes y no tenían conexión con el resto de las otras en ningún aspecto. Cada una de estas tenía sus propias costumbres, tradiciones y creencias. Además, manejaban sus reglas y sus normas para así de esta forma mantener un equilibrio y un orden en cada una de ellas. Por otro lado, existían familias que tenían más poder que otras. Esto se debe al sistema tanto político como social, pero sobre todo económico que manejaban. La estabilidad de cada una de ellas dependía solamente de las decisiones tomadas por el jefe de familia y por la relación que él tenía con su esposa, sus hijos, hermanos, primos y demás parientes que debían trabajar para funcionar como una máquina de engranaje. Cada una de las familias tenía su modelo de producción. Sin embargo, una de las familias comenzó a notar que existían otras que se especializaban en diferentes aspectos y de esta forma empezó el intercambio de artículos, creando una interdependencia entre las diferentes comunidades, principalmente económica. De esta forma, el modelo de producción se estandarizó y el capitalismo se fundó. Además, se posicionó como tal. Esto creó diversos beneficios para las familias y los miembros de estas, que se abrieron a la globalización y empezaron a abrir nuevos horizontes, tanto culturales como sociales y políticos. Así, las familias comenzaron a compartir cada vez más entre ellas, siendo la conexión y los vínculos cada vez más fuertes. Eso sí, las familias que eran menos antiguas tenían menos poder y por esto estos debían generar más lazos con las familias que tenían en sus manos mayor dominio. Además, las comunidades más antiguas serían las encargadas de ayudar principalmente en el sector económico a las familias menos favorecidas.
Los años pasaron y desde el capitalismo se comenzó a crear una pirámide social dentro de las mismas familias, originando de esta forma un sistema basado en el marxismo. Sin embargo, con el tiempo las cosas no cambiaron mucho y las clases sociales comenzaron a estandarizarse. Como resultado, las familias siguieron teniendo conexión la una con la otra, volviéndose interdependientes cada vez más, creando una delgada línea entre familia y familia, y de esta forma volviéndose uno gracias a la tecnología y la comunicación creada con el pasar de los años, con el fin de beneficiar su familia y las de las demás. Había una vez un país llamado Metroburbio. Este era un país subdesarrollado, pero quería que sus productos fueran conocidos en otros países, de una manera fácil y sin barreras. También que su economía mejorara notablemente, permitir que aumentara la comercialización de productos nacionales, que se generara más empleo, mejorara el bienestar de la población y se promoviera la creación de nuevas empresas por parte de los inversionistas nacionales y extranjeros. Pero antes de realizar todo esto, Metroburbio tenía que asegurarse de garantizar que las relaciones con países importantes como Floridablanca fueran gratas. El presidente de Metroburbio reunió a todos sus consejeros exponiéndoles la solución a la que había llegado para que su país fuera más próspero. Pidió que analizaran la situación. Si firmar un tratado de libre comercio con Floridablanca ayudaría a solucionar todos sus problemas. Uno de sus consejeros le dijo que lograr firmar un tratado de libre comercio con dicho país les traería consigo beneficios que están relacionados no solo con aspectos de tipo comercial, sino que son positivos para la economía de su país, como permitir reducir y en muchos casos eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio. También contribuiría a mejorar la competitividad de las empresas, dado que es posible disponer de materia prima y maquinaria a menores costos, y finalmente fomentar la creación de nuevos empleos. A los pocos días, Metroburbio empezó a gestionar todo para reunir a los gobernantes de ambos países y empezar las negociaciones de la firma de un tratado de libre comercio. Pero primero debían analizar si para ambas partes era favorable este acuerdo. Era evidente que para Metroburbio esta opción era más importante y viable para la integración internacional. Después de un proceso de 2 años, Metroburbio y Floridablanca firmaron el Tratado de Libre Comercio. Al poco tiempo se empezó a notar el cambio que tuvo Metroburbio frente a su economía y cómo empezó a mejorar todo. Había una vez una pareja de esposos que llevaban 15 años de estar casados. Dentro de esta larga relación tuvieron 2 hijos, compraron casas, fincas, carros, muchos bienes y estos quedaron en nombre de los dos. La relación se empezó a deteriorar debido a que nunca estaban de acuerdo el uno con el otro frente a la toma de decisiones. Ahora todo el tiempo discutían, tenían desacuerdos. La pareja acordó darle fin a esta relación y dividir los bienes por partes iguales. Trataron de arreglar esta situación entre ellos, pero no llegaban a ningún acuerdo. Entonces la mujer decidió acudir ante la corte para presentar una demanda contra su esposo, aduciendo que no existía una definición de los bienes ni un acuerdo entre ambas partes. La otra posición aceptó asistir ante la corte para aclarar todo esto. La corte declaró a favor de la mujer, dejándola con la mayor parte de los bienes. El hombre dejó en claro que la decisión de la corte es vinculante y las dos partes se han comprometido a cumplirlas, y que con los bienes separados ambos seguirán construyendo relación de prosperidad y armonía para el beneficio de sus hijos, luego de que la corte resolviera la diferencia de bienes entre ambas partes. Sus hijos felicitaron a sus padres por resolver pacíficamente su pleito por los bienes y expresaron su respeto a la decisión adoptada por la corte.
my. Oh, give me love, 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 my. Give me love like never before. 'Cause lately I've been craving more. And it's been a while, but Hace mucho tiempo existía un pueblo que estaba manejado por una serie de empresas llamadas Poder, que no dejaban que nadie ni nada se interpusiera en su camino. Tenían el poder de todo con respecto a lo económico y lo comercial, y no dudarían en usar su fuerza si así fuera necesario, debido a que sobornaban el poder militar por medio de dinero, y ya que, como se dice por ahí, el dinero lo compra todo o casi todo, y por lo tanto estos estaban de su parte. Los precios, la mercancía, el lugar de venta, todo era manejado por esta cadena. Pero el pueblo ya estaba disgustado, no le gustaban muchas cosas de las que se vendían y pensaban que el valor de los objetos era muy costoso. Sin embargo, no hay enemigo más poderoso que el miedo, y las personas estaban invadidas por este. Un día llegaron dos amigos de un pueblo muy lejano que estaban buscando un lugar donde quedarse por un tiempo, y como ya era bastante tarde, decidieron pasar la noche en este pueblo. Al siguiente día quisieron recorrer este lugar, pero al ver la situación por la que estaban pasando, se dieron cuenta del régimen en el que estaban viviendo los ciudadanos de este triste lugar. Hablaron y decidieron que ellos querían cambiar la situación, pero desafortunadamente no siempre querer es poder, y estos dos amigos no tenían ni el dinero ni las suficientes influencias para cambiar el rumbo de la situación. Su plan era sencillo: desbancar las cadenas poder para ser más justos con el pueblo, y ellos por su parte instaurarían una nueva empresa en la que las personas serían más beneficiadas que ellos mismos. El camino no era fácil y ellos dos no podrían lograrlo, por lo que decidieron salir del pueblo a tocar puertas y a buscar ayuda. Traspasaron fronteras, visitaron países, conocieron gente, hasta que finalmente, donde menos lo pensaron, los escucharon. Uno de los pueblos más prósperos, grandes y estables decidieron que iban a ayudar a estos dos amigos a ponerle un punto final a las circunstancias del pueblo sometido. Este pueblo era una potencia, un lugar con muy buena economía y poseía un poder militar transparente que no se dejaba manipular por el dinero u otros beneficios. Y aunque los dos amigos no lo sabían, este pueblo era conocido por ayudar a mantener la paz y el equilibrio en otros pueblos en situaciones desafortunadas. Este lugar, conocido como Peace, iba a ayudar económicamente a estos dos amigos, y a pesar de que tenían mucho más dominio y autoridad que la empresa Poder, iba a respetar ciertas normas y no iba con la intención de intervenir militarmente, ni por lo tanto utilizar la fuerza. Lo primero que hicieron los dos amigos fue convocar a una reunión a los directivos de las empresas del pueblo que estaban en declive y algunos representantes del pueblo Peace, que solo querían hablar de la situación vivida. Tras explicar que lo que ellos estaban buscando era el bienestar del pueblo y que no vivieran en un régimen, las empresas Poder llegaron a un acuerdo con los dos amigos y con el pueblo Peace, que era quien estaba liderando el encuentro. Además, prometieron hacer un seguimiento de la avance que se generaría dadas las nuevas condiciones, y de esta forma lograron un nuevo ambiente en el lugar afectado. Todo gracias a los dos amigos y la intervención de Peace, quien fue el encargado de liderar todo el proceso.